Hola Martu, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, Karen. Bueno, antes que empecemos a charlar, te quiero preguntar si estás de acuerdo para que te realice unas preguntas. Esto va a ser enviado para un trabajo de la facultad Sí, de la por materia supuesto. Sociedad y Estado. No hay ningún problema. Sí. Perfecto, empecemos. Bueno, hoy, en la actualidad, como docente, como vicedirectora en una escuela pública, Secundaria. ¿no? Secundaria. Antes de esta actualidad, te quiero preguntar cómo empezaste, ¿no? ¿Qué te llevó a elegir esta carrera? ¿En qué año? ¿En qué época? Me quiero remontar a ese momento donde decidiste ser lo que sos. Yo vengo de una familia docente. Mi abuela maestra, mi mamá maestra, así que tengo un ADN bastante docente. Siempre acá en la provincia de Buenos Aires. Terminé mi secundaria en el año 95, así que en el 96 ya empecé el profesorado, ya tenía bastante claro que quería ser un profesorado, que quería ser docente en escuelas secundarias, así que, bueno, justamente en esos momentos tan convulsionados, que fueron los 90, Sí. un momento, una década de crisis, podemos llamarla, una década en donde no pudimos los sectores populares salir a la calle a demandar y resistir el embate de las políticas de los 90. Yo pasé mi primera parte de la década en la escuela secundaria y la otra segunda parte en el terciario. Así que lo pasé y lo transité como estudiante de ambos niveles, ¿no? Haciendo esa transición y entrando al mundo del profesorado en el año 96. Realmente como estudiante viví la reforma educativa del año 94, viví la reforma constitucional, fue un embate que dimos los estudiantes junto a nuestros docentes por la defensa de la escuela pública, porque la reforma puntual neoliberal de la educación afectó muchísimo al organigrama, a lo que venía siendo una escuela más centralizada, se fragmentó, se dividió, se primarizó la escuela secundaria, así que bueno, tuvimos que salir a enfrentar el recorte presupuestario, tuvimos que empezar a pensar nuevas formas de habitar la escuela, para nuevos sectores populares que ingresaban en ese momento a las escuelas secundarias sobre todo. Claro, todo esto que me comentás me remonta un poco a la actualidad, ¿no? Todos estos cambios, toda esta época tan convulsionada, con grandes crisis política, social. ¿Qué te marcó? ¿Qué es lo que te acordás, que me podés contar, que te haya quedado en la mente, en el corazón? ¿Qué te pasó? Bien, hay creo que dos acontecimientos que marcaron el rumbo de mi definición política, ¿no? La primera, que fue para nosotros una grande derrota, que fue la ley de la amnistía o del indulto a los represores, a los genocidas. Sí. Tener a los represores y a los genocidas libres en la calle, en sus casas, fue para jóvenes como nosotros que habíamos nacido en la dictadura, fue todo un desafío para ver cómo enfrentábamos a eso, ¿no? Sí. De ahí que nace Hijos, la propuesta del escrache en la casa de los genocidas, para señalizar, bueno, acá vive un genocida, vecino, vecina, sepa que acá hay un genocida que está libre porque hubo una definición gubernamental que les permitió quedar libres. Para mí otro gran hito de la resistencia, además de la de Hijos, la de los movimientos de derechos humanos en contra de las leyes de impunidad, fue la Carpa Blanca. Claramente ahí hay como un horizonte de esperanza, ¿no? ¿Qué fue la Carpa Blanca, la Carpa de la Dignidad? Bueno, ¿no? fue Conocida. eso un poco. ¿Qué te pasó con esa protesta tan masiva que duró tanto tiempo? Tantos años, sí. Tantos meses, sí. Tan grande en todo el país. ¿Qué recordás? Bueno, yo lo que recuerdo, porque vengo de una familia docente, es que nunca alcanzó el salario docente para vivir. Sí. Siempre el salario docente estuvo muy atrás, muy por debajo,
de cualquier otro trabajo, y siempre fue muy precarizado el trabajo docente. Sí. Realmente lo que se estaba exigiendo, además de mantener lo último que quedaba de institucionalidad, de esa escuela pública grande, escuela pública masiva, escuela pública común, escuela pública federal, nacional, era un poco luchar por las reivindicaciones salariales de los docentes. Sí. Pero además la idea de que la escuela se tiene que defender con docentes y estudiantes juntos, ¿sí? Claro. Un poco ese paradigma del que nos hablaba Paulo Freire. Y creo que la Carpa Blanca viene un poco a poner en el centro del debate esa mirada sobre la escuela pública y sobre nuestros y nuestras sectores populares, que son los que acceden a ella. ¿Qué recordás, qué recordás de forma nítida actividades que se realizaron en la carpa? Porque fueron 3 años. Sí. 3 años duros, 3 Sí. años de 3 años de ayuno, continuidad. aparte. Sí, Terrible. totalmente. Lo que me acuerdo eran los grupos de ayunantes. Entonces entraban 10 grupos que ayunaban, o sea, un grupo de 10 docentes que ayunaban durante casi un mes, casi 40 días ayunaban. Ayunar es no comer. Entonces, con esa demostración de entrega, se estaba defendiendo lo que querían venir a derribar y a denostar, que era la dignidad de la escuela pública. ¿Vos creés que en esa década, en ese momento, se quiso ajustar, se quiso como un poco destruir? No, yo creo que la escuela pública, la escuela pública. yo creo que venían a implementar como otro paradigma, ¿no? El paradigma de la mercantilización de la escuela pública. Una escuela basada en servicios, una escuela basada en competencias, una escuela que diera cuenta de que el Estado no servía para nada. Acordate que fue el momento de las privatizaciones, se privatiza Entel, se privatiza Segua, se privatizan los ferrocarriles. Y de alguna manera de la escuela no se podían deshacer, pero sí lo que podían hacer con la escuela era desprestigiarla, menoscabarla y hacer parecer que no era tan eficiente como el mercado quería. Entonces, un poco adaptarla a ese mercado, a las exigencias del mercado, que eso ni más ni menos es la política neoliberal, adaptar la escuela a las necesidades del mercado o a las demandas del mercado, sin entender que la educación es un derecho social para toda nuestra sociedad, tenía que ver con justamente endilgarle a la escuela un proceso de desfinanciación por un lado, pero también de mercantilización por otro. ¿Qué persona, qué personaje te acordás? Uy, Que fue la símbolo verdad que de esa sí, carpa sí. tan extensa? Era una salida obligada. Sí. Pasar por la carpa blanca que estaba enfrente del Congreso, estuvo enfrente del Eso te Congreso, iba a preguntar. era una salida cultural, porque había charlas, todo el tiempo había actividades, durante Sí. el día, durante la noche, sábados, domingos, durante 3 años. Interrumpido. Les llevábamos a los ayunantes mantas, abrigos para que se cobijen en el invierno, les llevábamos agua, porque ellos solamente tomaban agua, o sea que vivieron 40 días los Sí, grupos de ayunantes, líquido, solamente mate. líquido, mate cocido, agua, té. Sí. Era lo único que ingerían. Había gente que salía muy flaquita después de los 40 días. Hubieron Era terrible, afectados, pero totalmente. docentes que totalmente, tuvieron que hospitalizarse, sí. recuperarse. Pero lo más lindo que a mí me pasó yendo a la carpa fue, yo era muy jovencita, tenía 20 años cuando Sí. la carpa se instala, era la movida cultural, ¿no? Sí. Era como esta cuestión contrahegemónica de lo cultural que de manera mainstream te imponía la sociedad en ese momento. Entonces pasaban personajes ilustres, ¿no? Me imagino, Por la tanto carpa blanca. tiempo Sí, sí. tan fuerte que fue. Mirá, desde León Gieco Sí. hasta Mercedes Sosa, Divididos, recitales. Yo he visto en la carpa blanca, en Congreso, recitales de Divididos, recitales de La Renga,
Escritores. Escritores, han pasado Las madres. Benedetti, Mario Benedetti, han pasado las madres, han Ernesto pasado Sábato. sí, muchísimos personajes intelectuales Sí, de la totalmente. cultura, de la música, del arte, de la poesía, Sí, y han icónicos. dejado su huella en esa carpa. Sí. Yo no me voy a olvidar nunca que una de las personas que más apoyó en la lucha docente por el financiamiento y por la reivindicación de la escuela pública fue el Flaco Spinetta. No me puedo sacar eso de la cabeza, para mí fue Un antes y un después. Sí, porque yo era fanática aparte, Claro. era fanática, y verlo ahí me parecía tan Me humano, conmovió muchísimo tan humano de su parte, ¿no? que él se sume Sí, a a esta esta protesta causa, que fue sí. tan icónica para nuestro Ujú. país, que marcó muchísimo, una de las más importantes Y sí, ¿qué te de parece? los 90, Sí. que veníamos de años duros, de años muy complicados políticamente, socialmente, económicamente, Ujú. y creo que con ese gobierno, ¿no? En ese momento fue, Yo creo que fue un poco el estallido. Sí, fue la ¿no? resistencia. Fue la resistencia. Lo que culminó sí. para volver a unirse los docentes, como siempre, y bueno, visibilizar, ¿no? Ujú. Así que bueno, para finalizar, quiero que me cuentes, bueno, hoy, ¿no? Hoy, en la actualidad, Sí. ¿crees? Después de más de 20 años que la carpa logró su gran objetivo. Un ¿Crees gran objetivo que fue fue mejorar un poquito el salario de los docentes. ok, Vos pensás fue que un de antes esa y lucha... después, que Sí, sirvió, sí. sirvió para Yo creo que vos? sí, yo creo que sí. Yo creo que sirvió, toda lucha sirve, Sí, toda. Sirve en términos de enseñanzas colectivas, ¿no? Los docentes aprendimos que es una herramienta de lucha, que es parte de nuestra historia como colectivo de resistencia. La carpa forma parte de nuestra mochila de luchas reivindicatorias, como colectivo docente, Sí. ¿no? Te digo esto. Pero además creo que sirvió en términos que nosotros sacamos una ley muy importante como docente, ahora como docente, en ese momento lo veía como estudiante. Digo, ¿y esto para qué va a servir? ¿En qué me va a interpelar a mí? Hoy Esta dio gente que está frutos. ayunando, pobre gente que está ayunando, ¿qué me va a ver? ¿Cómo lo voy a ver yo cuando sea una docente que vaya a trabajar a la escuela? hoy siendo una docente. Y bueno, tenemos el FONID. Sí. En realidad lo teníamos, lo perdimos con este gobierno. Este Claro. gobierno sacó el FONID. La ley de FONID es una ley que